Buen día. Este es mi proyecto de investigación de filosofía. El docente es Kenny Vinces y yo, quien les habla, Giovanni Farías. Para empezar, quisiera citar una frase célebre de Platón, que dice que la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. El tema en sí que vamos a tratar se enfoca sobre la evolución o la historia de la filosofía en el Ecuador. Primero, se dice que es una tierra sin filósofos. ¿Por qué? Esto me sorprendió mucho porque en el estudio de la filosofía no nos hemos embarcado o no nos hemos metido mucho hacia esto. Pero se dice que en Ecuador su origen tiene que explicarse desde lo que es Latinoamérica. En países como Argentina, México y Colombia se empezaron a preguntar sobre el origen de las cosas y de ahí se fue promulgando a los demás países. En el Ecuador tenemos mucha gente, filósofos, que podían representar a estos, como Joaquín David García Vaca, Joaquín Hernández Alvarado, Carlos Paladines Escudero, ¿quién no recuerda a Juan Montalvo también? Estos autores que yo nombraba afirmaban en esa época, a finales de los siglos XX, afirmaban que la filosofía se dividía en dos tendencias, que era una, la historia de las ideas y la filosofía de la liberación. Pero cada una expresaba ideas diferentes. En la filosofía de la liberación se enfocaba en un paso de un periodo problemático a un periodo de hegemonía. El periodo problemático tenía que ver con una época donde se enfocaban en lo que era el creativismo, en donde se veía que los pueblos oprimidos se levantaban en contra de las personas o de los colonizadores. Pero a esto se oponía lo que era la historia de la filosofía, que asimismo era el estudio de las ideas o del pensamiento en las diferentes culturas. Pero esta se subdividía en una historia del pensamiento y una historia de la filosofía. En la historia del pensamiento se centraba en lo que decían los pensadores clásicos, entre comillas que le llamaban ahí, en esa época. Pero la otra la contradecía, la historia de la filosofía, porque ella se centraba más en lo que eran las escuelas, los movimientos o escuelas filosóficas, como por ejemplo el idealismo inglés o el empirismo alemán, el racionalismo francés, etc. Muchos de los famosos autores ecuatorianos explican que en el Ecuador no existe literatura de ideas. Pero ¿a qué se debe esto? Según Belisario Quevedo, plantea que nuestra independencia no hubo ningún movimiento de ideas, sino que más bien era un movimiento de las creencias o de lo que había existido desde antes. Otro de los que respondió a esta pregunta de a qué se debe esto fue Julián Dara. Él dijo que tenía como fuente nuestra filosofía los hechos y no las ideas. Es así como anteriormente hablábamos de que Ecuador es una tierra sin filósofo, pero hay algunos famosos científicos, catedráticos, escritores que han querido sobrellevar esto, pero se nota la carencia del estudio de la filosofía. Continuando. A principios de los años 80, había una duda o una pregunta que se hacían los filósofos sobre cómo afectaría los pensamientos filosóficos en la población del futuro, o cómo ésta podría llegar a evolucionar. Mucho tiempo después se vio que no había una evolución de los pensamientos filosóficos, de la filosofía ecuatoriana. Y por eso es que en la actualidad se ve que esta es una materia ya básica en la formación de un estudiante que se imparte a nivel de todo el Ecuador. Para concluir la exposición quisiera dar una frase. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. René Descartes. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su amable atención.